gente hermosa, gente que nos acompaña. Perdón, pero es que me ha aparecido un aviso de la reunión se está grabando y no la puedo sacar y me estoy viendo oscura. Gente, estoy comenzando así con una cosa tan distinta porque hay algún problema del internet en mi casa y estoy usando en este momento el internet que tengo en el celular. O sea que esta charla la voy a hacer desde mi celular y no desde mi compu como hago siempre. No voy a poder ver los comentarios de todos ustedes que nos pueden ir compartiendo. Pero bueno, acá estamos salvando todas las dificultades este jueves 9 de noviembre de 2023 en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes, conversaciones. Lunes a viernes transmitido por nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, siempre como Maggie Talavera, pero con una retransmisión que siempre agradezco a las plataformas digitales de EJUTV y de noticiashoy.com. En diferido también en el canal 24/7, ustedes pueden ver la conversación de cada día. Este jueves he invitado a nuestro querido Juan del Granado. Él es abogado, es uno de los impulsores de los juristas independientes, los que hicieron la campaña para lograr la reforma de la Constitución, pensando en la reforma del Poder Judicial. Juan, querido, muy buen día, ¿cómo está usted? Hola Maggie, un gusto verte y saludarte. Con un poquitito de frío porque nos ha caído un chaparroncito esta mañana para, para beneplácito de todos. Ayer estuvimos en una marcha repudiando, protestando por las quemas, por los incendios, y pidiendo agua, pues claro. Y nos ha caído agüita esta mañana. ¿Cómo fue esa marcha, Juan? Míralo, bueno, mucha gente, muchísima gente, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 personas, pero sobre todo el 90% eran jóvenes. Y esto es un aliciente, es una señal muy vigorosa para gente ya antigua como yo, ¿no? Que, eh, claro, ve con mucho, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo esta participación de los jóvenes convencidos, militantes en estas causas fundamentales, como es la causa del medio ambiente, como es la causa de la defensa de la naturaleza. Muy, muy lindo, muy lindo. Muy vigorosos los muchachos, las muchachas, pero al mismo tiempo muy pacíficos, muy respetuosos, ¿no? Con la gente, con los propios transportistas, choferes, en fin, eh, con los que manejan los autos, pues a las 6 de la tarde, imagínate, 6 7 de la tarde, de la noche en La Paz, con el tráfico colapsado, Claro. pero aún sí, la gente muy, muy respetuosa y muy bien recibida por la ciudadanía, pese a la molestia que le significa estas marchas, esta interrupción del transporte, luego de haber sufrido por lo menos 48 horas de una ocupación violenta, semidelincuencial en La Paz, de parte de un numeroso grupo de cooperativistas mineros. Fue terrible, ¿no? Nosotros estuvimos acompañando, ha habido un pronunciamiento de nuestra Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, precisamente por eso, pero no es solamente un tema de los periodistas, muchos colegas nuestros fueron agredidos, sino de la gente también. Ahora, quiero comentarle, he ido unas 2 veces en este último tiempo a La Paz y he visto un ambiente muy distinto, muy tranquilo, no estoy diciendo convulsionado, pero veo una gente muy molesta que antes no veía en relación a lo que está sucediendo y que tiene que ver fundamentalmente con lo que está haciendo o dejando de hacer el gobierno presidido por Luis Arce. Algo muy distinto a hace un par de años, ¿no? Veo un malestar mayor, pero como digo, en mi caso, incluso les dije, yo tengo ganas hasta de quedarme en La Paz esta vez, porque la gente, sobre todo en relación a nosotros que estábamos ahí de paseo, fuimos por trabajo, eh, completamente diferente, ¿no? Muy amable, pero con unas ganas de hablar, Juan, de reclamar, de decir lo que estaban sintiendo, como no había visto yo en otra oportunidad. Es muy perspicaz, muy pertinente tu apreciación, Maggie.
¿Cómo no puede ser de otra manera? Claro. Pero está dando cuenta de un renovado proceso de acumulación, muy visible en La Paz, claro, aquí estamos en el centro de la vida política, pero me imagino que es muy visible en el conjunto del país, un proceso de reacumulación que tiene que ver mucho con la insatisfacción, ¿no? Tiene que ver mucho con estos, estos gobiernos que no han resuelto los problemas, y especialmente con este gobierno que está 3 años, y como seguramente vamos a conversar, no acaban pues de mostrar un mínimo perfil que pueda alentar esperanzas para el presente y para el inmediato futuro. Entonces, ahí hay un proceso vigoroso, creo yo, positivo de acumulación de bronca, sí, de bronca, de hastío, que es la base fundamental para un segundo momento que yo creo que va a venir de manera muy vigorosa también, que es el momento de buscar alternativas, ¿no? En este momento la acumulación tiene que ver con la ausencia de un gobierno que le atienda, que le resuelva a la gente sus problemas, pero muy rápidamente eso va a devenir, especialmente a partir del próximo año, con motivo además de una electoralización típicamente temprana en nuestro país, cuando empiecen a formularse, pues, o vayan visibilizándose propuestas y alternativas político-partidarias mucho más concretas de cara a las elecciones nacionales del año 2025. A ver, ojalá que se dé eso, ¿no? Porque uno de los problemas también serio y que preocupa muchísimo tiene que ver con la dispersión, yo digo hasta incluso caos que hay en todos los que están al frente del MAS, del partido de gobierno y del mismo gobierno. Ahora usted decía, sí, un gobierno que no atiende, no da respuesta a las demandas de la gente, pero además un gobierno que cada vez está más duro, ¿no? Si Evo ya estaba a la cabeza de un gobierno muy, muy jodido, voy a usar esa palabra con el perdón de todo el mundo, yo veo más endurecimiento, una actitud mucho más radical y prepotente también de parte del gobierno actual a la cabeza de Arce. De eso quiero que hablemos porque, claro, en el informe que ha dado ayer, uno parece que está más o menos en Suiza, pues no, no pasa nada, está todo bien. La gente es mala con el gobierno, lo quieren tumbar. Yo estoy resumiendo, pero algo que quiero también remarcar que a mí me llamó la atención y debería de llamarme, es claro, esta manía y es más una norma que se ha impuesto de que todas las radios están obligadas a transmitir el mensaje presidencial. Ha durado más de 2 horas, ¿no? Eso es lo que me decía el móvil al que subí yo cerca del mediodía y estaba en la radio. Me pareció tan raro y le digo, lo está escuchando el presidente. Me dice Maggie, no hay otra. Están en todinga las radios cadena, ¿no? Que eso también es una señal, yo creo, para mí, de prepotencia, ¿no? Obligar a los medios a transmitir, cuando los medios igual iban a compartir y comentar. Pero bueno, me estoy alargando demasiado, pero quiero un primer comentario suyo, Juan, en función a lo que usted ya nos ha dicho al comienzo, pero también a lo que he escuchado ayer decir al presidente. Creo que estamos al cabo de 3 años en los que el presidente Arce ha equivocado sus posibilidades, ha malogrado sus posibilidades. Eh, el presidente Arce, lamentablemente, penosamente, es una continuidad de todo lo negativo que nos dejó el evismo, ¿no? El masismo en términos más generales, ¿no? Eh, esa, ese proyecto estatal que nació con tanta esperanza, con tanto respaldo, devino pues en un proyecto estatal que se ha agotado, ¿no? Que se ha agotado en sus formulaciones, en sus principios, se ha vaciado en sus contenidos, ¿no? Y se ha convertido en una
una cáscara vacía donde lo que se disputa es la estructura del poder. Mm, Arce, el presidente Arce, tenía la oportunidad de ser el símbolo en el ara, en la vereda del masismo. Podía ser él el símbolo y el propulsor de la renovación. Esto es lo que se le dijo en algún momento al principio, en fin, ¿no? Que él podía y debía encarar un proceso de renovación, que es la misma exigencia que se le hace a la oposición, ¿no? El país en su conjunto necesita encarar un verdadero proceso de renovación. Muchos hablan de la profundidad de la necesidad de una renovación intelectual. Para ser más concreto, necesitamos una renovación en la visión de país, como no en los lineamientos programáticos, en este caso en los lineamientos gubernamentales, y por supuesto una renovación en los liderazgos. Bueno, en el caso de Arce, él parecía personificar un momento interesante de renovación de los liderazgos en el MAS, y a partir de esa renovación, bueno, podía ser el que renueve los principios y los contenidos de un modelo, de un proceso, de una propuesta que claramente al cabo de una década y media se ha ido, se ha ido agotando. No, no es tal. Mira, el gobierno del MAS, al cabo de 3 años, podemos afirmarlo ahora eh, sin ninguna duda, es la continuidad de todo lo negativo de ese agotamiento y por mm, tanto, Arce, mira, no quiero emitir juicios de valor calificativos, pero Arce ya es expresión no tanto del agotamiento, claro que lo es, sino de la decadencia. Propuestas estatales, gubernamentales que se agotan, que no se renuevan, muy rápidamente entran en una fase de decadencia. Yo creo que el discurso del presidente con los esfuerzos retóricos que siempre se hacen, ¿no? Los que elaboran los discursos, los asesores, en fin. Más allá de esos esfuerzos, es una expresión de esa decadencia. Mira que a los 3 años, empezando el cuarto año, el presidente Arce nos hable de el inicio de la mm. industrialización, porque es lo que nos ha dicho, ¿no? Vamos a poner 150 plantas industriales. ¿Qué tiempo tiene para eso? ¿No? Vamos a desplegar la estrategia del litio, que va a ser la parte medular de la industrialización. Bueno, apenas se está tomando contacto con capitales chinos y rusos para llevar adelante no sé qué tipo de industrialización, ¿no? Cuando muy cerca nuestro, en la Argentina, ya están en procesos más avanzados, estamos a la cola. Bueno, entonces, claro, esto muestra, digamos, el afán de perfilarse para el futuro político próximo y está claramente el discurso enfrascado en esto que te digo, en lo que ha devenido el MAS, una estructura, una propuesta estatal que de la esperanza devino en el fracaso, del fracaso en el agotamiento y ahora en la decadencia. Es la expresión de esa decadencia, ¿no? Está mostrándose como la persona que debería eh, llevar adelante de manera exitosa esta pugna política interna, ¿no? Ni siquiera es una pugna política que tenga que ver con una correlación de fuerzas en el país entre la oposición y el oficialismo, ¿no? Estamos ahí en el escenario de esta decadencia, en esta propuesta estatal vacía de contenidos ya en términos de una visión y de una propuesta nacional y que está limitándose a la disputa por el poder interno, por las candidaturas, que es lo que trasunta, aunque no se lo diga, una buena parte del mensaje presidencial. Ha hablado de sabotaje, de guerra híbrida. ¿A quién se refiere? ¿No? No puede referirse, pues, a los buenos opositores que tenemos en el país. Camacho está en Chonchocoro, ¿no? Carlos Mesa está en su casa. Y están surgiendo apenas con mucha timidez algunas propuestas, ojalá que sean alternativas. Entonces se refiere pues al expresidente Evo Morales, ¿no? Bueno, ahí están resumiéndose los componentes más de fondo, ¿no? De este mensaje presidencial.
está expresando la decadencia de una propuesta estatal que de ser tal devino en un proyecto fracasado, en un agotamiento de formulación estratégica y que ahora está en la decadencia de una disputa por el poder político próximo. Ahí quiero hacer un comentario al margen, aunque vengo tratando en lo posible porque tengo una posición muy crítica con lo que está pasando con los medios de comunicación, con mis colegas también, en el sentido de que nos hemos dejado llevar, ¿no?, por una agenda, yo digo que impuesta, no que no exista esa pugna y no que uno no tenga que cubrir. Pero de repente parece que todo lo que pasa en el país se ha resumido a Evo y a Arce y a lo que se dicen. Y yo decía, ¿no?, y ahora ya no se dicen hermanos, se dicen narcos entre ellos. Y claro, hay algunas cosas ahí que le hacen pensar a uno. Por ejemplo, la posición asumida por Arce, que fue el candidato elegido por Evo, por encima de Choquehuanca y de Andrónico, ¿no? Evo es el que lo elige como candidato y ya estamos viendo. Lo escuchamos a Evo reclamando del Tribunal Electoral, reclamando de la justicia, de que se está usando la justicia. Bueno, la receta la comenzó a poner él, ¿no? Él está sufriendo los efectos o el impacto de políticas que él comenzó a hacer, porque no encuentro otra manera de explicarlo. Digo, muestra también una actitud de poca lealtad en relación al que era el jefe del partido, que es Evo Morales. Ahí está ese conflicto. Eso sí afecta de todas maneras, ¿no?, a lo que pasa en el país, porque estamos hablando de una crisis del partido que gobierna. Imposible que no afecte. Eso por un lado, Juan. Y lo otro, sí me interesa profundizar en lo que ha dicho el presidente Arce, ¿no? Yo creo que usted lo ha sintetizado muy bien. Lo que expresa es la decadencia de un proyecto político. No hay ahí una nueva visión de país. Y quiero que hablemos también del tema de la justicia, pero vamos por partes. Te decía la continuidad de lo negativo, que cuando se agota se vuelve decadente y cuando eso se refiere a la estructura del Estado, se concentra en la pequeña, en la mezquina disputa de las candidaturas y de los espacios gubernamentales presentes y a futuro, ¿no? Eso es lo que tenemos. Eh, porque te decía, la continuidad de lo negativo tiene que ver en primer lugar con una visión de desarrollo, esta visión básicamente estatista y extractivista. El extractivismo es un lastre colonial que venimos arrastrando 200 años con gobiernos liberales, con gobiernos populistas, con gobiernos estatistas. La base de todo ha sido siempre el extractivismo y estamos en un momento en el que si no formulamos una propuesta alternativa al extractivismo, estamos liquidados como país, por Dios. Los incendios, la liquidación del medio ambiente, la inviabilidad económica del extractivismo está claramente ya planteada ante la opinión del país en su conjunto, ¿no? Pero bueno, lo que nos plantea nuestro presidente es continuar con el extractivismo. Eh, Habla de la industrialización, pero la industrialización no tiene visos de despegar. Eh, es más, el principal proyecto del MAS está en torno, del señor Arce, está en torno al litio, otra vez en torno a nuestros recursos naturales, al tiempo de que se está liquidando el medio ambiente. Aquí hemos tenido, te decía, una ocupación semidelincuencial, lamento decirlo, pero es así, ¿no? Gente en la calle insultando a los transeúntes, golpeando a los periodistas, agrediendo al conjunto de los habitantes, son perfiles semidelincuenciales de una protesta, de una reivindicación corporativa que tiene como contenido profundo la continuidad no solamente del extractivismo, sino del agravamiento. Quieren entrar nuestros amigos cooperativistas indiscriminadamente a las áreas protegidas. El propio CERNAP, que es un organismo gubernamental de una ineficiencia absoluta, ha dado cuenta de la invasión en un boletín oficial, Maggie, al menos de 9 áreas protegidas.
sea, son 9 áreas listadas, desde las áreas protegidas que tenemos en el occidente, en el área cordillerana, altiplánica, el área protegida de Eduardo Avaroa del Sajama, ¿no? Hasta, por supuesto, pues, las áreas protegidas fundamentales de Beni, Santa Cruz, Pando y La Paz, ¿no? La Amazonía. Entonces, no, esa gente ha venido aquí, ha movilizado sus bases y está teniendo respuestas increíblemente favorables del gobierno. Vamos a tener, están todavía en conversaciones, el lunes parece que van a haber acuerdos. Hay que estar muy atentos a esos acuerdos, ¿no? Porque esos acuerdos pueden estar marcando la continuidad de este extractivismo salvaje, de este estatismo extractivista que nos está liquidando, ¿no? Este es el primer elemento de la peligrosísima continuidad negativa del señor Arce respecto al masismo de la última década y media. Y la segunda continuidad, igualmente negativa, es la continuidad autoritaria. Ha hablado el señor Arce de unidad, ha hablado de concertación. Se lo nota claramente preocupado en el plano económico por la estabilidad, ¿no? Sí, sí, su discurso refleja esa preocupación. Ha tenido que hablar nomás de que no hay dólares, que hay desabastecimiento de combustibles, que se han agotado los hidrocarburos. Ha tenido nomás que hablar, sabiendo que tampoco ha dado respuestas ni soluciones, ¿no? Bueno, entonces ahí el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo, porque también, y sobre todo ha hablado en algún momento de su discurso de la concertación, de acabar con la polarización, cuando él ha sido el gran promotor también de la polarización desde el primer día de su gobierno, desde el primer día de su gobierno. Mira, si volvemos y combinamos el plano económico con el plano político, es que es insostenible plantear una visión de país al margen de la pluralidad económica de la patria, de nuestro país. No es de hablar de un proceso económico de reactivación si no se toma en cuenta a todos los actores. Y cómo no, a los actores privados. ¿Cómo no les va a tomar en cuenta a los empresarios, a los pequeños, a los grandes, a los medianos? Son actores fundamentales que están al margen de la visión gubernamental. Y entonces ni siquiera el presidente tiene una visión económica plural, que es lo que manda la Constitución, que le garantice pues la estabilidad, ¿no? Y no se ha referido en absoluto de manera precisa, porque él podía ser preciso en esto, a esta situación de minoría en la que se encuentra ahorita el partido de gobierno, ¿no? Eh, no existe, así como no existen los incendios para el señor Arce, ayer obviado esta terrible situación que vive el país en su conjunto, así como no existen los incendios, como no existe la polución, la humareda, la depredación, esta tragedia nacional, así como no existe eso, bueno, parece que tampoco existe esta problemática de fondo que tiene con sus compañeros de partido, ¿no? Que es lo que sí está afectando pues al conjunto de los bolivianos, tú lo decías, Magui, es pues, el partido de gobierno, ¿no? Yo trato de desentenderme de esta cantaleta de todos los días de la pugna entre los masistas, ¿no? Edistas y arcistas. No hay manera, pues, porque esto está también condicionando la conducta y el comportamiento público, ¿no? Tampoco se ha referido a cómo va a encarar esta situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra, ¿no? Eh, Se ha hecho un acuerdo parlamentario en el Senado que me parece positivo, que me parece importante, ¿no? Y ya lo han denostado, tampoco se ha referido a ello, pero ya lo ha denostado los voceros gubernamentales, ¿no? Que vienen debajo del presidente. Y, claro, han descalificado acuerdos que la oposición hizo de manera inteligente con el sector evista en el Senado, cuando no descalificaron los mismos acuerdos o parecidos acuerdos que hicieron los opositores con el ala arcista en diputados, ¿no? Entonces, claro, no tiene coherencia, ¿no? Es otra señal muy clara de la decadencia, ¿no? La pérdida de coherencia en la parte
este abandono ya de la consistencia mínima en una postura política, ¿no? ¿Cómo va a encarar esto? ¿Cómo va a encarar la ausencia de gobernabilidad, ¿no? ¿Cómo va a encarar esta situación compleja de una minoría parlamentaria que tiene muy poca capacidad? Me refiero a la minoría parlamentaria que representa Arce, que tiene al parecer muy poca capacidad de diálogo y de acuerdos, porque ahí está pues atravesada de cabo a rabo la visión autoritaria, ¿no? La visión autoritaria que desprecia la pluralidad, el debate, los diálogos, los consensos. Claro, y pensando yo, eso también pone en mayor riesgo lo que puede pasar. Usted estaba haciendo referencia a lo que puede surgir en ese acuerdo del lunes, en esta presión que hay de los cooperativistas mineros, y frente a un panorama así que no le es favorable en el Congreso y un panorama también de muchísima inestabilidad y de muchos sectores protestando, lo más probable es que este gobierno de Arce vaya comenzando a ceder aún más en estas pretensiones que pueden ser negativas para el país. O sea, no le va a temblar la mano, no va a dudar de transar, me imagino yo, de hacer acuerdos por encima de cualquier repercusión que pueda tener en el país, con tal de asegurarse cualquier tipo de apoyo. Es el riesgo, ¿no? Es el riesgo próximo en la medida en que eh, el mensaje, el momento político, la situación interna, está llevándolo al gobierno a una electoralización, una sobreelectoralización de sus comportamientos gubernamentales. Siempre hay este componente, ¿no? Eh, el, el adagio y la sabiduría popular dice hay que gobernar no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Ocurre muy poco de eso, ¿no? La reelección es un problemita serio para el manejo gubernamental, la reelección inmediata, ¿no? Porque sí, pues se gobierna en perspectiva de los índices de aceptación, de popularidad y futuros votos en esa próxima elección en la cual uno puede reelegirse, ¿no? Entonces, sí, cuidado, es muy probable que detrás de no sé cuántos miles de votos que pudiesen ofrecer los cooperativistas mineros, esté rifándose, chauchitándose este patrimonio que ya está en gravísimo riesgo, el patrimonio del medio ambiente, de la naturaleza, y esté violentándose de manera específica, abierta, la propia constitución política del Estado, que respecto al medio ambiente ha sido un gran avance. O sea, tener en la Constitución como principios ordenadores del Estado, de su organización, de la relación entre el Estado y la sociedad, la defensa del medio ambiente, la defensa de la naturaleza. Es un gran avance, pero estamos en camino de un retroceso manifiesto, ¿no? En este caso, cooperativistas mineros. A ver, las quemas ya no son tanto de los grandes de la agroindustria, pero en su momento lo fueron y son gente permanentemente interesada en ampliar la frontera agrícola, ¿no? Es gente permanentemente interesada en introducir de una vez por todas los transgénicos, sin haber agotado niveles de debate y de discusión nacional. Entonces, no es solamente estos sectores depredadores, abiertamente depredadores, sino es la lógica económica del extractivismo, en este caso del extractivismo agrario, aunque se discute mucho si es posible hablar de extractivismo agrario, ¿no? En fin, pero entonces ahí tenemos una visión de extravío gubernamental respecto a la constitución, al medio ambiente, a este que te decía, uno de los pilares esenciales de la renovada visión constitucional que tiene nuestra Carta Magna. Claro, en el tema del extractivismo hay un debate, por cierto, y he escuchado muy buenos argumentos que sostienen que no se puede hablar de extractivismo cuando se habla del sector agrícola y pecuario. Hay problemas, han habido muchísimos problemas ahora mismo y los mismos productores agropecuarios están sufriendo también prácticas que habían hecho porque tienen que ver con el agua, con recursos naturales, que son fundamentales para que sobrevivan sus animales, para que puedan tener tierra apta para seguir cultivando. Pero ahorita, sobre todo en el caso de Santa Cruz, lo que es evidente, Juan,
que el gran problema lo están planteando todos estos grupos que están siendo movilizados del gobierno, porque no se trata ya de gente que viene a buscar trabajo, no, 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 no. Lo hemos visto en el caso de las Londras y en muchos otros casos, que están operando incluso ya con armas, encapuchados, con violencia en la toma de tierras y sobre todo en las áreas protegidas, ¿no? Es una cosa muy burda ya, muy evidente. Pero yo quiero ir más allá. Usted ha hablado primero economía, autoritarismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la visión de país, de desarrollo y visión también de democracia. Y en eso se inscribe un problema que a mí me preocupa muchísimo y que tiene que ver con la justicia. Ya estamos en este momento con muchísimas dificultades por el manejo que se hace desde el partido de gobierno de la Administración de Justicia. Lo hemos visto, o sea, no tenemos una justicia independiente, por lo menos, ¿no? Medianamente independiente, si uno puede decirlo, aunque no existe eso. Y ha sido una de las peleas que ustedes libraron el año pasado, tratando de lograr una reforma en la Constitución que permitiera por lo menos mejorar algunas cositas en este sistema de elección directa de los magistrados, de los administradores de justicia. Definitivamente, tal como lo alertaron, entre otros ustedes también, no van a haber elecciones. Por supuesto, ya deberían de haber sucedido las elecciones judiciales, ¿no? Y no va a haber la renovación que debería darse a partir de enero del próximo año. ¿Cuál es el panorama que se viene si consideramos que en medio de tantos problemas y demandas que van a haber, usted ha hecho alusión al gobernador de Santa Cruz preso en Chonchocoro, de Marco Pumari, podemos hablar de Rivas, podemos hablar de lo que con Marco Antonio Aramayo, lo que está pasando ahorita con APAS, o sea, hay muchísimos casos, ¿no? ¿Qué puede venir en una coyuntura como esta que estamos viviendo exclusivamente en el tema de la justicia, Juan? Hemos hablado un poquito, lo decías Maggie, de economía, de estabilidad o no, de política, de gobernabilidad o no. Y hay que hablar, sí, de institucionalidad. Y en el caso de la institucionalidad, es inocultable que un factor esencial de desinstitucionalidad permanente en la línea del autoritarismo está indudablemente ya no la crisis, sino la tragedia de la justicia en el país. Tú decías, debiéramos en este momento estar realizando elecciones judiciales. No, en este momento deberíamos estar realizando el referéndum para la reforma de la Constitución, para la reforma de la justicia en sus raíces estructurales. No alcanzamos el 1.500.000 firmas. Y ahí sí tenemos que señalar las cosas con mucha claridad, ¿no? Fue un esfuerzo ciudadano notable, vigoroso, importante, donde el protagonismo estuvo en la gente, en esos 833.115 ciudadanos y ciudadanas que le pusieron la firma, que fue muestra de el nivel de adhesión a una propuesta integral como la que hicimos, pero que no fueron suficientes de acuerdo a los parámetros de la Constitución. ¿Qué es lo que tenemos frente a esto? Tenemos un gobierno que casi lo ha confesado ayer el presidente, que ha abandonado la reforma, ha abandonado esta demanda de la sociedad, pero sobre todo ha abandonado esta urgencia del país. Mira, no hay ninguna posibilidad de construir institucionalidad si no arrancamos con una reforma estructural de la justicia del corto, del mediano y del largo plazo. Por eso es estructural y por eso formulamos la propuesta que hemos formulado. Ayer el presidente ha omitido hablar de reforma. Yo tengo anotadas algunas frases que dijo sobre el tema judicial, ¿no? Ha hablado de la justicia como tema pendiente. Este es el calificativo que ha hecho, ¿no? Entre los temas pendientes, dice, comillas, y urgentes a resolver, sin duda está la justicia.
Y de ahí dice, como si no dijera mucho, eh, ojalá las elecciones judiciales lleguen a buen puerto. Claro, ¿Cuáles? esto llama la sonrisa, ¿no? No ¿Cuáles? solamente que, bueno, aquí hay una doble o triple contradicción, o un doble o triple eh, rasgo de cinismo, ¿no? Mira, por un lado, no solamente que no tiene propuesta de reforma el gobierno, sino que durante 3 años nos engañó con 3 propuestas supuestamente de reforma que las planteó el ministro Lima y que no las ejecutó para nada, o sea, nos distrajo, ¿no? No solamente que este gobierno ha abandonado las reformas, sino que en segundo lugar ha complotado, ha saboteado, hablando de sabotaje, Eso, es un sabotaje eso, verdadero, ha eso. saboteado el esfuerzo ciudadano que realizamos. Mira, hubieron instrucciones gubernamentales de prohibir a todo funcionario público que se sumen a la propuesta de reforma. Se prohibió que se firmen los libros. Lo que hemos podido recabar, y lo denunciamos en su momento, recordarás, Maggie, fue un comunicado Exacto, de las Fuerzas Armadas exacto. prohibiendo a sus miembros que firmen los libros. Claro, a los 2 días o al día siguiente dijeron que era falso. No, ese tipo de comunicados proliferaron en toda la estructura del Estado, en toda la estructura del gobierno, mejor dicho, ¿no? Y entonces no solamente que fracasaron en su reforma 3 veces, sino que sabotearon la propuesta y la reforma que estábamos impulsando desde la sociedad, ¿no? Y hoy día resulta que ya han abandonado la reforma, están claramente desde el gobierno saboteando la posibilidad de elecciones judiciales porque están disputando el tema judicial con motivo de la disputa por las candidaturas, pero es impresionante el reduccionismo electoralista en el que ha incurrido el gobierno. Claro, van a definir, hoy día ya está en tela de juicio la sigla y el liderazgo del MAS, con motivo de la anulación del Congreso, la división manifiesta, el otro Congreso que parece prepararse. Está claro que eso va a definir el Tribunal Supremo Electoral en un primer momento, pero en el momento definitivo lo va a definir el Tribunal Constitucional. Y es ese control el que está buscándose de parte del gobierno. Es así de penosa la reducción, el reduccionismo de una problemática esencial para la vida del país a los afanes electorales. Van a buscar la manera de controlar al Tribunal Constitucional que en última instancia va a definir quién es el propietario de la sigla, quién es el candidato oficial, el que va a disputar las elecciones del año 2025 a nombre del partido de gobierno. Y por tanto, no quieren elecciones judiciales, así sea de la vieja manera, porque ya no tienen 2 tercios. Quieren buscar mecanismos de vacíos. Se va a producir inevitablemente un vacío a fin de año. Y claro, el vacío no va a producir grandes remesones en un primer momento, en unas primeras semanas, pero no, es un vacío institucional muy peligroso, ¿no? No vamos a tener cúpula judicial, no va a haber magistrados supremos. Y eso puede desencadenar una situación de caos normativo, judicial, jurisprudencial en el país, ¿no? En ese caos puede pasar cualquier cosa. Y a eso está apuntando el gobierno, está apuntando, claro, a ese vacío institucional para rellenarlo. Difícil saber la vía, pues, ¿no? Decreto, han dicho que no va a haber decreto. Ha sugerido el ministro Lima que pudiese encararse una reforma constitucional a la hora, ¿no? La insinceridad es así casi manifiesta, ¿no? Y entonces, bueno, sí, va a haber algún mecanismo que el gobierno está inventando, está construyendo en bambalinas para en ese vacío tener el control del Tribunal Constitucional, de la cúpula judicial, para fines político-electorales, como te he dicho. Este es el reduccionismo.
es parte visible, radiográfica de la decadencia. De terror, no, porque estamos hablando de algo que va a afectar ya no solo a los que están en la carrera o en la política, o sea, los opositores al gobierno, opositores que incluso tiene dentro de su propio partido del MAS, sino que afecta a un montón, a cuántos miles de presos que están en este momento o de gente que puede llegar a la cárcel por uno u otro motivo y también se van a ver afectados. Yo veo ese como uno de los problemas centrales a cortísimo plazo, Juan. Ese y mira toda la deriva que tiene la tragedia judicial, ¿no? Tenemos 26.000 detenidos en los penales, ¿no? Eran 18.000, eran 16.000, y de esos veintitantos mil, 26.000, el 70% son presos sin sentencia. O sea, estamos violando de manera flagrante los derechos de 20.000 Qué bárbaro. personas en el país, pero de una manera flagrante, y los está violando el Estado, ¿no? Manteniendo en detención a gente que seguramente o grandemente no ha cometido los delitos, sobre los cuales está la presunción de inocencia, ¿no? Pero bueno, esta es la parte visible, ¿no? Mira, tenemos una afirmación del presidente Arce, habla de su preocupación supuesta sobre la insuficiencia numérica de jueces y de fiscales. Ha hecho referencia a esto. Bueno, ¿cuál es la causa de esto? Es la ausencia de presupuesto. Por Dios, tenemos menos del 0,5% asignado al servicio judicial, incluyendo el Ministerio Público, incluyendo el Ministerio de Justicia. O sea, si vemos solamente órganos judiciales, menos todavía, ¿no? Y entonces, claro, es un presupuesto miserable. Lo hemos reiterado, lo hemos graficado en la campaña de recolección de firmas. Mira, todo el órgano judicial tiene la mitad del presupuesto del Ministerio de la Presidencia. Tal vez habrá que actualizar los datos, pero todavía no está aprobado el presupuesto, creo, no lo conozco en detalle, el presupuesto reformulado, pero con certeza de que los índices presupuestarios, los porcentajes presupuestarios, no han mejorado. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un acceso mayor a la justicia si es que no hay jueces ni fiscales, o los que están actualmente más allá de la cúpula son pésimamente remunerados? Si la administración de justicia en las capitales de departamento, en nuestros famosos palacios de justicia, se la administra con una absoluta precariedad material. Es fácil imaginar, Maggie, lo que ocurre en las provincias, lo que ocurre en nuestras ciudades intermedias. Yo he sido actuario de provincia una vez que egresé de la Facultad de Derecho, a 50 años ya, claro. Aquella vez era miserable la situación. Yo he sido actuario en el juzgado de Luribay, un pueblito hermoso, ¿no? Donde nuestros presos teníamos 5 campesinos detenidos por unos supuestos delitos de abigeato. Tenían que salir todos los días a ganarse el pan de cada día, y religiosamente volvían a las 4 o 5 de la tarde y se ponían ellos el candado, ¿no? Esa situación se mantiene hoy día con pequeñas variables. Entonces, bueno, esta es la situación miserable, ¿no? El miserable de la justicia. Es pues cínico decir vamos a tener mejores condiciones de justicia cuando no se incrementa un centavo de presupuesto, cuando además se mantiene de manera férrea la subordinación política del órgano judicial en su cúpula para los fines que interesen al Estado y al gobierno, ¿no? Y entonces se ha deshecho absolutamente la independencia judicial y se ha dado curso a la más absoluta también mediocridad de improvisación. Bueno, te estoy reiterando todos los argumentos que nos llevan hoy y siempre nos van a llevar a una formulación de reforma judicial estructural. Claro, miren ustedes, Juan ha tocado nuevamente con datos. Es de terror, ¿no? Las cifras, sobre todo, que habla de
de la gente que está presa y que está con detención preventiva, que se la van renovando, además la detención preventiva una tras otra, pero esa absurda cantidad que se le asigna de presupuesto, que ya ha sido puesto en evidencia, se ha denunciado en más de una oportunidad y no cambia. Y solamente un comentario sobre la campaña para la recolección de firmas, a toda esa presión abierta que hizo el gobierno para impedir que se adhiera a la gente y que firme, que también la usa para lograr las concentraciones como la que hizo no hace poco en el Alto, ¿no? Yo he visto memorandos y he visto además vehículos yéndose por cantidades a La Paz porque estaban obligados a ir los funcionarios. Pero digo que a esa actitud también se sumaron no pocas voces de quienes se dicen de la oposición. Recuerdo muy bien que incluso llegamos a preguntarle si era una cuestión de celo, ¿no? Porque estaba a la cabeza Juan del Granado y seguramente que ella quería ser candidato. O sea, también hubo, tal vez no en la proporción de lo que ha hecho el gobierno central, pero no dejaron de haber ese tipo también de actitudes o de comentarios que fueron en contra de la campaña para la recolección de firmas. Eso fue evidente, ¿no? Sin ver cuál era de verdad el problema mayor, que es lo que estamos viendo ahorita. La miopía es siempre un problema de los políticos en nuestro país, ¿no? En el gobierno y en la oposición. Es una, es un problema, esta visión sesgada, es un problema recurrente que difícilmente se lo supera en las formulaciones políticas, ¿no? Sí, sí, hubo mucho celo, mucha, ¿qué te digo? Mucha susceptibilidad respecto a un protagonismo que uno no lo busca para fines de carácter personal, uno tiene que ser protagonista si ha planteado algo y está con otras gentes encabezándolo, por Dios. Mira, yo lo he repetido 20 veces, no había detrás y no hay detrás de ese esfuerzo descomunal que realizamos ningún interés personal. Reunimos a los mejores juristas del país. Tendrían que hacer, pues, tendrían que haber sido débiles mentales esos, esos juristas de tantísimo nivel intelectual, si hubieran estado contribuyendo a un protagonismo de una persona como yo, que ha pasado ya en el plano político a un otro nivel, a un segundo, tercer, no estoy ya en la línea de fuego en la que estuve 45 años, ya pues, ¿no? Ya pasó mi tiempo, pero no voy a dejar de hacer política, por Dios, claro que sí, pero en el lugar que me corresponde, ¿no? En el lugar de defensa de la vida democrática, denuncia del autoritarismo y, cómo no, iniciativas como esta que juntamente con renombradísimos juristas en el país impulsamos, ¿no? Donde ellos eran además la parte más consistente en términos jurídicos, ¿no? Ellos eran los que le daban una seriedad y una consistencia ineludible pues a esta propuesta que nunca pudo rebatirla el gobierno, que intentaron rebatirla incluso desde la oposición, ¿no? Con algunas ideas interesantes que también las recogimos, pero que sí estuvieron también teñidas esas visiones por este celo tan menudo que ocurre en nuestro país cuando alguien reaparece o cuando alguien empieza a destacar con motivo de sus actividades y se liga ya inmediatamente a candidaturas, ¿no? Este es, este es el reflejo equívoco que siempre tenemos. Nos sale alguien con cierta perspectiva y ya lo están viendo como candidato para apoyarlo, para pegársele o para cortarle la cabeza. Así es la vida. Ese es mi temor, Juan, que eso que ha sucedido y que es muy recurrente, porque ahorita estamos hablando de una situación en particular, pero es muy recurrente, yo lo veo ahora, mi temor es que eso continúe, que esa práctica, que esa actitud, que esa forma de reaccionar continúe el próximo año y sea un factor que imposibilite la construcción, no digo yo de una única opción, ¿no? Alternativa, porque tampoco sería lo ideal, pero sí de una decente y una interesante articulación de fuerzas de oposición que permitan hacerle frente
al MAS, ya no solo por el tema de que el MAS está súper arriba, no, no, puede estar abajo, pero está manejando absolutamente todos los poderes, desde el Tribunal Electoral, pasando por el de la Justicia y demás. Entonces, tiene armas a su favor que las puede usar. Si es que no hay una fuerza interesante de oposición, no sé cuál va a ser el destino de las elecciones de 2025. Entonces, mi pena es que se repita esa mirada, esa visión chata, digo yo, ¿no? De decir, no quiero ser yo, ¿qué es lo recurrente? Unidad, pero atrás de mí, más o menos. Entonces, mi tema, mi preocupación va por ahí, pero quiero preguntarle a Juan dos cositas más. Primero, si cree que lo que ha habido ayer, por más que la respuesta puede ser obvia, pero quiero que Juan me la comente, si cree que lo que ha habido ayer es realmente un informe de gestión, una rendición de cuentas, como uno dice, y si esta es una práctica recurrente, ¿no? En primer lugar, yo no sé qué nivel de gobierno rinde cuentas a la población de lo que está haciendo o qué poder del Estado rinde cuentas. Si hay o no una norma, una ley que los obligue a rendir cuentas y bajo qué parámetro. Eso es lo uno. Y lo otro, en combo mis preguntas, lo otro es que, ¿qué perspectiva ve? O sea, ¿qué puede suceder si las cosas no cambian y siguen como van? Este curso avanza. ¿O qué debería suceder para que el desastre no sea total? Mira, no ha salido de los moldes tradicionales. No es este gobierno, mira, debo decírtelo, no solamente han sido los gobiernos del MAS de esta década y media. Yo he sido parlamentario durante los gobiernos anteriores al masismo, ¿no? Yo he sido parlamentario del Movimiento Bolivia Libre, que suscribió una alianza con Gonzalo Sánchez Lozada en su primera gestión. Y claro, soy un político, te decía, muy activo los 40 años últimos, ¿no? Tal vez los últimos 10 años he estado ya en una segunda o tercera línea, ¿no? Y es el molde habitual, es el molde habitual. No es nuevo esto de transformar o convertir los informes anuales de una rendición de cuentas ante el país que debería ser, convertirse en una justificación de la gestión gubernamental, en un ocultamiento premeditado de la realidad subyacente, cuando no en un trampolín para las futuras campañas electorales, ¿no? Mira, lo que vamos a tener seguramente van a ser varios extractos que nos del discurso presidencial de ayer, que nos lo van a machacar en la televisión todos los días como parte de la campaña presidencial, extrayendo las frases bonitas pues que le escriben los asesores, ¿no? Al interlocutor presidente de turno. Bueno, en fin, es penoso decirlo, ¿no? Hay algunas cosas siempre que son rescatables, ¿no? Finalmente ha tenido que nomás reconocer, pero mira qué gran rescate estoy haciendo. Ha tenido que decir que no hay dólares. El caballero ha tenido que reconocer que no hay combustibles, que se agotó el gas, ¿no? Pero ¿qué es eso? Por Dios, si eso es obvio, si eso lo vivimos todos los días en el país, en la vida cotidiana. Entonces, a ese nivel nos han llevado los gobernantes, tanto es el nivel de ocultamiento, de tergiversación, de propaganda, que cuando dicen alguna cosa más o menos correspondiente a la realidad, la relevamos, ¿no? Cuando es eso lo que debería ser la parte central de cualquier alocución presidencial de carácter informativo, ¿no? No de carácter propagandístico. Nos debió decir qué pasa con la deuda externa. Mira, la deuda está interna y externa, la deuda pública está bordeando el 70, el 80% del Producto Interno. O sea, estamos con una deuda que está por encima de los 50.000 millones, ¿no? Entonces es una tragedia eso, porque eso significa 1.000 millones, por lo menos de dólares, si no es más, de dólares en el servicio de la deuda. Nos debería hablar el presidente de lo que significa un déficit fiscal del 7%, o sea, 7% o más. O sea, tenemos 7% que son, a ver, son 4.000 millones, 4.000 millones de bolivianos que no tenemos y los gastamos cada año. Ese es más o menos el 7% del déficit. Déficit es lo que no tienes.
y lo gastas, ¿no? Y entonces va creciendo el déficit. Sí, a ver, en qué estado están las reservas? No hay datos, el Banco Central no dice nada y menos el presidente, Exacto. pues. No sé si al presidente le informa el Banco Central, pero resulta que de los 15.000 millones de la bonanza de dólares, hoy día estamos ya por debajo de los 3.500, ¿no? Y esto no garantiza ya las importaciones, esto no garantiza el servicio de la deuda, no garantiza ya entonces el alimento cotidiano de los bolivianos, ¿no? Que vivimos en muchos aspectos de la importación. Bueno, en fin, entonces, claro, no ha salido del molde, querida, no ha salido del molde. Estamos ante el ocultamiento de la verdad, ante la propaganda, más allá de algunas cosillas que se han dicho y que eh, podrían ser sinceras, podrían ser parte de la realidad, ¿no? Pero como te digo, ya hemos llegado al extremo de tener que destacar la verdad como si fuera una gran revelación, cuando el informe debería ser una radiografía de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal y de la manera como se va a corregir, ¿no? ¿Qué perspectiva nos dan? Ninguna. Bueno, mira, ¡Qué en el caso de los... suspiro, Juan! no, se me acabó el aire. No sabes, esta tu segunda, la segunda parte del combo, ¿no? Cuando hablábamos al principio, Maggie, yo te decía, este discursito de ayer está reflejando la falta de renovación en el gobierno, en la estructura marxista gubernamental. Esa falta de renovación, la prolongación de los errores, el agotamiento, ha devenido en la decadencia. Bueno, la falta de renovación está también pues referida a la oposición, ¿no? Una alternativa política distinta a la del MAS, igualmente, ojalá, una alternativa democrática. Eh, no va a venir si no hay un proceso verdadero de renovación, que creo que está en curso, pero todavía no de manera visible, no de manera palpable, ¿no? Una renovación que primer paso tiene que formularle al país una visión alternativa de desarrollo, de gobernabilidad, de convivencia, ¿no? Estamos frente a un modelo estatal agotado. Al menos debería haber una visión de la manera como vamos a encarar democráticamente lo que debería ser un periodo de transición en el futuro próximo. Es muy difícil que las propuestas alternativas surjan de cuatro o cinco elaboraciones teóricas, de cuatro o cinco laboratorios políticos. No, son procesos sociales. Y entonces, claro, lo que tiene que producirse en el país es una transición democrática que nos permita generar un proceso de renovación de mayor profundidad. No estoy viendo con mucha claridad todavía esos componentes de un periodo de transición hacia la renovación. Claro, la segunda parte de la renovación tiene que ver con las estructuras político-partidarias, ¿no? No tenemos partidos políticos. No hay, Juan. El único partido es el MAS que ahora está dividido, ¿no? Y claro, sabemos qué tipo de partido es, un partido autoritario, un partido prebendal, en fin, todos los males que se han producido con motivo del fracaso de su propuesta y de la decadencia. Pero bueno, si vemos en el otro lado, sin disminuir el valor, la importancia que tienen los liderazgos actuales, no parecen ser grandes portadores de una renovación, ¿no? En términos de una construcción partidaria alternativa. Y bueno, en tercer lugar, tampoco no están surgiendo con suficiente claridad los nuevos líderes, ¿no? Más viejos o menos viejos, no es un tema de edad, pero sí necesitamos una renovación de los liderazgos y creo que todavía no es muy visible esa renovación. Entonces la oposición está también demorada en esta urgencia de la renovación, que es lo que podría generar una alternativa significativa, esperanzadora para el país en lo que se viene hacia adelante. En lo inmediato, lo que concluyo, no hay todavía buenas señales o señales que puedan a uno tranquilizarla, lo digo yo desde mi lugarcito, ¿no? Lo otro es que definitivamente, así como el nivel central ha usado este momento de supuesta rendición de cuentas simplemente para darse un bañito de mentiras, porque eso es lo que
Ha dicho, o sea, nos ha mostrado un país que no existe, pese a las evidencias que hay, pero también ha hecho en falta muchísimo rendición de cuentas en los otros niveles de gobierno, ¿no? Si uno habla de municipios, si uno habla de gobernaciones o de otras instituciones. El tema del Banco Central es asustador, pues. El mismo INE está también, por lo que me han dicho ayer, rezagando informes que son importantes. Ya no voy a hablar de las otras, pero por lo menos de estas que son centrales. El panorama no es muy halagador, pese a que todavía en el país continúan sucediendo cosas que son maravillosas, ¿no? Uno va por la calle, yo digamos que cubro una que otra cosa, digo, la gente es loca todavía porque sigue arriesgando, sigue soñando, sigue haciendo cosas a pesar de lo que está pasando. Ha logrado el gobierno capear un temporal que se venía anticipadamente de crisis económica. Han logrado capearlo, ¿no? Sí, no hay dólares todavía, pero tampoco estamos ante una revelación de los componentes de la crisis. Todavía no estamos sintiendo esto, o sea, no estamos todavía viviendo los efectos que algún rato vamos a vivir con motivo del endeudamiento, con motivo del déficit, con motivo de la sobrevaluación del precio de los combustibles, de las subvenciones. Eh, Tal vez es el mérito, ¿no?, que tiene el gobierno y que le genera una cierta estabilidad, ¿no?, y una base mínima de gobernabilidad. Hay que recoger esto, está bien, ¿no? Pero puede ser este también un cascarón vacío, ¿no? Eh, Estaba hablando siempre con gente amiga, economistas de mucho prestigio, en fin, y me dicen ellos que al menos van a patear cualquier medida, van a postergar cualquier medida que se compadezca con los datos de la crisis hasta el 25, ¿no? Parece que tienen posibilidades de hacerlo. El aparato del Estado es de tal dimensión, más allá de sus dificultades, que puede hacer estas movidas, estas postergaciones, ¿no?, estos bicicleteos, pero luego el paquete que se nos viene es muy, muy complicado, ¿no? De ahí el enorme desafío de la renovación que, claro, ahora ya no podemos pensar en renovaciones en el MAS, ¿no? ¿Cómo podíamos pensar cuando inició su gestión el presidente Arce? No, tenemos que pensar en renovación, en una propuesta de oposición, una propuesta alternativa, diferente al MAS. Esperamos tener señales más visibles en el próximo futuro más. Ahí depende mucho también de la ciudadanía, ¿no? Y cuando hablo de ciudadanía no estoy hablando así, de una cosa muy general, pero creo que es momento también de que todas estas organizaciones que vienen desde la sociedad civil se fortalezcan y sean capaz, perdón, de interpelar a esas fuerzas de oposición para que por favor sean un poquito más responsables, coherentes, consecuentes con lo que dicen que defienden o con los propósitos que dicen tener para el país. O sea, el papel de una ciudadanía activa creo que es fundamental y más allá de que no se alcanzaron las cifras, Juan, para el referéndum, creo que ahí hay una base interesante, ¿no? No es poca gente movilizada, digo, de verdad, más de 800,000 personas. De repente, por ahí también uno puede tener una lucecita de esperanza. Y cuando Juan decía, el gobierno ha tenido que admitir que no hay dólares, en fin, estos otros, no es solamente que no hay dólares, ¿no? Hay ahorita mucha incertidumbre, Juan, con el tema del combustible. Ayer, antes de ayer, estaban aquí histéricos, sobre todo los taxistas, porque estaba escaseando el gas. Se decía que no iba a haber gas y en algunos surtidores ya no había. Hemos tenido filas enormes por el tema del diésel en plena campaña de producción. O sea, ya hay problemas reales y que van a ser difíciles de revertir. La Fundación Jubileo presentó hace una semana, si no me equivoco, un informe muy detallado de lo que es la situación del sector de hidrocarburos. Y es un panorama que no se va a poder revertir de aquí al próximo año, ¿no? Lo que se sembró o se dejó de sembrar durante todo el periodo de Evo Morales
está teniendo ya un efecto muy serio y de difícil reversión en el corto plazo. Así es, Maggie. Es una situación que en todo caso yo creo que el gobierno va a postergarla. Está en modo electoral el presidente, ¿no? Es candidato, está peleándole la sigla a su jefe. No va a dictar ninguna medida, pues, que le vaya a restar apoyo popular, que le vaya a restar credibilidad, que le vaya a generar oposición, movilización, contestación desde la sociedad. No lo va a hacer. Esa es la dificultad también de esta visión electoral con motivo de la reelección, ¿no? Trabajan no para las próximas generaciones, sino para las próximas elecciones. En eso está embarcado el señor Arce, y en eso se resume Clarísimo. su discursito de ayer, Maggie. En eso se resume su discursito de ayer. Miren ustedes, me ha encantado muchísimo conversar con Juan del Granado. Muchísimas gracias, Juan, de verdad, por el tiempo y sobre todo por esta capacidad de hablar abiertamente, ¿no? Con un tono que a mí me convence. Gracias a ti, Maggie. Es especialmente grato conversar contigo. Tu calidad periodística es incomparable. Gracias, querido, un abrazo y ojalá que se pase el frío de La Paz. Que no me espere con frío, por favor, con Pasó la solcito. lluviecita, ya pasó la lluviecita, pero estamos haciendo rogativas. Ayer la manifestación, los muchachos enardecidos han constituido una rogativa y no. Entonces hay que movilizar a los jóvenes para que llueva. Gracias, querido. Un beso, un abrazo desde Nada, Santa Cruz, igualmente. chao, Juan. Muchísimas gracias, querido David, que hemos salvado el problema con mi internet. Ya voy a hablar ahora mismo a Cotas para que me lo resuelva. Chao, chao.